Canopy en vivo. Somos más que energía. Trabajamos en beneficio de los distribuidores minoristas de combustibles. Contribuimos a la sostenibilidad de las estaciones de servicio. Somos la energía que mueve al país. Muy buenos días, cordial saludo a todos los que se conectan a esta hora a Canopy en vivo, Conocimiento sin Techo. Muy complacidos de tenerlos aquí nuevamente, como cada 15 días, con un nuevo episodio, una nueva sesión, un nuevo capítulo que hoy nos trae un tema muy interesante para su estación de servicio, para que su estación de servicio funcione de la manera más conveniente, más segura, más eficiente y más sostenible. Hoy vamos a hablar de la gestión de documentos en la estación de servicio. Antes que nada, permítame saludarlos, agradecerle a las más de 5.700 personas que están registradas ya en nuestra plataforma de canopyenvivo.com. Recuerde, por favor, porque todas las veces tenemos inconvenientes por esto, pero no importa, lo volvemos a repetir. Usted se registra con su código SICON y puede descargar el certificado de asistencia a cada una de las charlas. Solamente así lo puede descargar. Si usted no se registra con el código SICON de su estación, no puede descargar el certificado al final de cada charla. Así que para que lo tenga presente. Recuerde que estamos retransmitiendo este programa a través de nuestros canales de Facebook Live y YouTube Live del Fondo Soldicón. Es para verlo. Si usted no tiene acceso a la plataforma de canopyenvivo.com, lo puede ver por allí. Recuerde estar muy atento también a las preguntas del chat. Ahí a la derecha usted encuentra el chat en la plataforma y usted puede interactuar allí con nosotros. También puede hacer sus preguntas y al final del programa las vamos a tener en cuenta para transmitírselas a nuestros invitados del día de hoy. Hoy tenemos bastantes invitados que nos van a hablar de la gestión documental. Importante, no se le olvide que el conocimiento no tiene techo, por eso nuestro eslogan es conocimiento sin techo y es lo que queremos compartir aquí con todos ustedes desde las distintas regiones del país donde se conectan a esta hora de la mañana. Son las 10 de la mañana, 7 minutos, y arrancamos con la presentación del tema de hoy que nos reúne y nos convoca. Vamos a hablar de la gestión eficiente de los documentos, un tema al que hay que pararle bolas, un tema al que hay que darle la importancia debida porque es un tema que tiene que ver con la sostenibilidad y la operación permanente de las estaciones de servicio. Y para eso, pues tenemos a expertos, varios expertos el día de hoy, empezando por Gabriel Franco. Gabriel, tenga usted buenos días. Bienvenido a Canopy en Vivo, Conocimiento sin Techo. Mauricio, muy buenos días. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Feliz Bueno, de estar acá. ya, ¿qué nivel de ansiedad tiene? No, Dios mío, lo tengo en mi tope más alto. Bueno, se trata de conversar, de pasar un rato agradable y de compartir conocimiento específico con las estaciones que nos están viendo y escuchando a esta hora de la mañana. Gabriel tiene más de 23 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, ha desempeñado diversos cargos en empresas mayoristas y operadoras de estaciones de servicio. Su trayectoria le ha permitido adquirir un amplio conocimiento en los procesos del sector, destacando la importancia de la gestión documental como herramienta clave para el control y manejo interno de las estaciones. Interesante este tema de la gestión documental, Gabriel, ¿cierto? Sí, Mauricio, realmente este tema es una plataforma para poder ayudar a todas nuestras estaciones de servicio a que organicen su información. Sí, y va a ser un imperativo, pero también tenemos invitado en otra parte de la ciudad de Bogotá, está el doctor Iván Darío Duque. Doctor Iván Darío, tenga usted buenos días, bienvenido a Canopy en Vivo, Conocimiento sin Techo. Para todos los doctor que Iván, ¿está por ahí? Gabriel. Sí, señor. Así nos escucha, perfecto, así es que ya lo vi. Sí. ¿Cómo está, doctor Iván?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, Todo muchas muy gracias, bien, doctor Iván. muy bien. Un Doctor saludo. Iván Darío Duque, pues es una persona de muy amplia experiencia en el sector de hidrocarburos. De ese perfil que nos envió bastante voluminoso, yo extracté dos parrafitos y quisiera presentarlo a él con estos dos parrafitos, a ver si usted se acuerda, doctor Iván, de esto que escribió ahí. Él dice, más que cargos, estas experiencias me han permitido comprender la operación de las estaciones de servicio desde una perspectiva integral, normativa, técnica, comercial y humana. Hoy mi propósito es compartir ese conocimiento y aportar valor a las empresas del sector, acompañándolas en el reto de adaptarse a la normatividad vigente, optimizar sus procesos y fortalecer la gestión documental y operativa. Dice el doctor Iván, estoy convencido de que el cumplimiento normativo no debe verse solo como una obligación, sino como una oportunidad de crecimiento, sostenibilidad y diferenciación para las empresas que hacen parte del sector de hidrocarburos en Colombia. Y por supuesto, las estaciones de servicio tienen que ver con eso. Doctor Iván, es una oportunidad de crecimiento, sostenibilidad y de diferenciación. ¿Por qué enfatizó en esa parte? Yo voy a recalcar muchísimo el tema de sostenibilidad. El proceso documental es la base sobre la cual se edifica cualquier proyecto, ¿cierto? Eh, y para este escenario o este sector económico tan particular, todo lo pertinente a documentos desde el momento en que se hace la echada de números y de calculadora, es absolutamente importante ir llevando la trazabilidad y el gestionamiento de dichos documentos y salvaguardarlos de manera eficiente. ¿Por qué? Porque hemos tenido, inclusive dentro del grupo en donde yo estuve trabajando hasta hace poco, eh, esos vacíos que nosotros detectamos en donde considerábamos y se supone, lo dábamos por hecho, y nos dimos cuenta al cabo de unos años con visitas de entidades de control que había un gran aspecto de mejora, que es el tema de la gestión documental dentro de las compañías. Sí. Entonces, siga. No. Termine la idea, por favor. No le quería interrumpir. Entonces, sí es de compartir el conocimiento, porque en la medida en que uno comparte conocimiento, refuerza esas cualidades que de pronto uno puede llegar a desarrollar en el día a día y, ante todo, blindar al negocio. Nosotros como estaciones de servicio o el sector de los hidrocarburos en estaciones de servicios es muy vulnerable a visitas y agentes de entidades de control de orden nacional, distrital, municipal, y muchas veces eran documentos que nosotros considerábamos sí los teníamos o lo dábamos por hecho y ahí pecamos. Exactamente. Doctor Iván, pues vamos a estar con el doctor Iván Darío Duque y con Gabriel, vamos a estar alternando y compartiendo un poco conocimiento, ya lo decía él, lo que venimos a hacer hoy es a compartir conocimiento específico sobre este tema de la gestión documental. Y usted dijo una palabra que me quedó sonando y es blindar. O sea, la idea es que las estaciones se blinden en este tema y no tengan mayores riesgos. Gabriel, pero comencemos entonces con la presentación de la gestión eficiente de los documentos en mi estación de servicio. Y vamos a dividirla en 4 partes para que, digamos, tengamos claridad con todos ustedes. Lo primero que vamos a hablar es de qué es la gestión documental. ¿Qué es la gestión documental, Gabriel? Mauricio, bueno, para mí la gestión documental es hoy en día el ADN, el corazón y el centro de una estación de servicio. Realmente es administrar los documentos de una manera eficiente, teniendo la información necesaria para que las cosas nos salgan mejor. Sí, ¿y qué es hacerlo de una manera eficiente? Porque pues eso lo decimos rápido, pero hacerlo ya es más complicado, ¿no? No, claro, es tener la información de manera oportuna, digitalizada y organizada para que nuestros entes de control, en línea con lo que hablaba el doctor Iván, tengamos todo debidamente estructurado y organizado en nuestra estación de servicio para cuando vayan a visitarnos los entes de control o las entidades gubernamentales podamos presentar de manera objetiva nuestros documentos. Exacto. Y esto tiene un objetivo, ¿no? Sí, ¿Cuál sí. es el objetivo de la gestión documental? El objetivo es organizar, controlar, facilitar la información y el cumplimiento de la normatividad colombiana. Adicionalmente nos permite la toma de buenas decisiones
en el momento oportuno. Doctor Iván, le consulto, para usted, ¿cuál es usted que ha tenido bastante experiencia en la asesoría de estaciones de servicios y de grupos de estaciones, al final se ha dado cuenta que el objetivo de este tema, ¿cuál es? No escucho al doctor Iván. Aló. Sí, ahora sí lo escucho. Estaba muteado. Adelante, doctor Iván. ¿Cuál es el objetivo para usted? El objetivo, citando nuevamente la frase, es blindar el negocio. Muchas veces el no tener la trazabilidad de los documentos nos hace caer en pecados como alarma de SICOM, mañana se le vence el certificado de conformidad, ¡huepucha! Y como no tenemos la trazabilidad, eso pasa en la vida real. Sí, Eso sí, Como claro. no tenemos la trazabilidad ni las alertas, ¿cierto? Ni el seguimiento de qué vencimientos tenemos en cuanto a documentos, a procesos y gestión dentro de las estaciones, nos volvemos susceptibles a perder plata. sí. Un galón que se deja de vender es básicamente pérdida de plata para todos, desde el mayorista hasta el vendedor de servicio. Sí, usted lo ha dicho, todo lo que se deja de vender es pérdida, ¿no? Total. Pero Sí, le iba a decir que claramente uno adquiere, los temas adquieren importancia cuando uno ya está metido en el barro, ¿no? O sea, lo que usted me está diciendo, cuando dice el hijo, pucha, es que yo no me acordé de eso y precisamente el vencimiento llegó y no tenía el documento actualizado, no lo tenía tramitado, ¿no? Cuando ya la estación está metida en el problema es que se da cuenta de la importancia, ¿no? sí, señor, yo voy a traer a colación algo muy, pero muy reciente. Estoy hablando de muy reciente, son un par de semanas atrás. Cuenta la leyenda que nos llegó una visita en una estación de servicio y creo que, si bien es cierto, en su momento hicieron pública la resolución y el artículo de ley, es la 1801. Los invito a que tomen atenta nota. El artículo 87 de la ley 1801 del 2016 le dice a todos los establecimientos de comercio, no solamente estaciones de servicio, sino a nivel nacional, que deben tener una inspección de bomberos, eso nosotros como estaciones lo sabemos, deben tener una notificación a la estación de policía, llámese de la localidad acá en Bogotá, o la estación de policía del municipio, o en la localidad en que se encuentren, Saico de Asimpro, RUT y Cámara de Comercio. Entonces, muchos de los que estamos acá podremos decir, ah, sí, yo los tengo. No. Sí, Mire sí, que en ese es el caso concreto de ver en dónde pecamos. Todos sabemos de la ley, todos sabemos de la resolución y de esos documentos, pero vaya, búsquenlos. sí, y caemos en esos pecados son muy comunes en muchas de nuestras estaciones. Doctor Iván, lo invito a que veamos un video que hemos preparado precisamente para hacer un resumen introductorio de cada uno de los capítulos para que ustedes tengan una idea más clara del tema que estamos abordando. Adelante con la primera parte del video. ¿Qué es y por qué todos deben tener gestión documental? Una estación de servicio en Colombia, antes de iniciar operaciones, debe cumplir con un extenso proceso de trámites legales y técnicos. Se exige la recolección y presentación de diversos documentos ante diferentes entidades de control. Cada documento debe ser validado y aprobado para garantizar el cumplimiento de las normas técnicas y ambientales. Solo con la totalidad de requisitos exigidos por la norma se puede solicitar inscripción ante el Ministerio y su posterior registro ante SICOM. Sí, el tema de los documentos claves, ¿no? Y documentos que deben estar digitalizados, ¿no? Gabriel, la gestión documental digitalizada. Allá tenemos que llegar. ¿Qué es la gestión documental digitalizada? Hoy todas las estaciones de servicio deben de tener toda su documentación digitalizada y organizada, ¿cierto? Tenemos muchas estaciones y quiero apoyarme en un proceso que me pasó ahora hace poco. Una estación de servicio que venía con una matrícula catastral de hace 30 años. Ahorita le íbamos a hacer un overhaul para poderla activar nuevamente
y nos encontramos con el proceso que la estación no había hecho esto. Y el primer inconveniente fue que ni siquiera los documentos estaban completos. Entonces nos tocó ir primero a planeación, consulte, saque documentos, empiece a conseguir información, luego vaya y revise, porque pues ya este municipio, que antes era un corregimiento, pasó a ser municipio. Entonces ya la estación, por ejemplo, necesitaba vertimientos y necesitaba una serie de requisitos adicionales que hoy no estaba cumpliendo. Y las direcciones cambiaron. Total, las direcciones es muy diferente de vereda San Luis, kilómetro 3 en vía nacional. Es muy diferente a hoy, calle Cuarta, número 825. Sí. Entonces realmente fue un tema bien engorroso y es por simplemente descuido de nosotros mismos a no tener la información organizada. ¿Por qué la gestión digitalizada? ¿Por qué? Porque porque nos permite y nos facilita encontrar información, porque nos lleva a tener caminos adecuados y correctos para los entes y para nosotros mismos. Hoy en día existen sistemas, programas que nos permiten tener la facilidad de tener esta información en curso, ¿cierto? Y pues realmente cuando nosotros carecemos de algún documento y nosotros entramos hoy a no tenerlo y llegamos a un bloqueo, a un cierre, es donde realmente sentimos el inconveniente que estamos viviendo hoy. Porque cada minuto que paramos es un galón menos que vendimos, es un peso menos que recaudamos. Y como decía Iván, este es un tema que no solamente me impacta a mí, sino impacta en cadena. Estoy afectando desde el transportador que me trae el producto, desde el mayorista donde compro, y esta es una cadena. Y sobre todo en un negocio que funciona 24/7, ¿no? O sea, que no para. Claro, y sobre todo que es un negocio que depende de muchos entes. Si yo pudiera hoy decir, no, me bloqueé, mañana lo soluciono. No, si hablamos del certificado de conformidad, dependemos de un tercero que habilite una cita, que vaya a la estación, que haga una inspección y que todo esto y nos califiquen, presentemos a SICON se toma un tiempo de su aprobación. Y todos estos son días que nos generan retrasos y pérdidas económicas. Sí, así es. Doctor Iván, la gestión es digitalizada también porque hay normas que lo imponen así, de esa manera, ¿cierto? Sí, sí, señor. También acudiendo a lo que menciona Gabriel, cuando uno va a arrancar la estación, muchas veces la mayoría terminamos suponiendo, y ese es el pecado más grande, el suponer que ya se tiene absolutamente todo, o ya se tiene el registro de lo que necesitamos para certificar. Hace unos años, yo creo que Gabriel también tiene experiencia en esas lides. Cuando uno iba al ministerio con la carpeta, ¿sí o no? Ahí al CAN, iba uno con la carpeta y revise con Emilia, sí, con acetas. Y Emilia le revisaba a uno folio por folio, documento por documento. Y esos documentos y esas carpetas, muy chévere en el 2010, 2011. Pero al día de hoy, con tantos requisitos que se han ido implementando a través de la resolución 40198, es absolutamente engorroso para cualquier distribuidor minorista llegar a tener tantas acetas. ¿Por qué? Porque dentro de lo que hablábamos de trazabilidad, no sé, llegó Juan Pérez a la organización y Juan Pérez llegó y dijo, es que tenemos la estación de servicio 1, 2, 3, venga, yo monto esta carpeta al lado izquierdo del archivador. Y aunque tengamos la documentación, como decía Gabriel, si no es de manera eficiente y ordenada que la tenemos, es como si no existiera. Entonces, el proceso de digitalización nosotros también lo arrancamos en la compañía en donde yo estaba trabajando, en Cenertic, y esto dio lugar a que se optimizaran muchísimos procesos. Procesos como análisis y seguimiento de vencimientos de documentos, como la ubicación de cuáles son los documentos que no tienen vencimientos, por así decirlo, y cuáles sí, y poder llevar toda la trazabilidad sin llegar a una plataforma de alertas. Pero sí nos permitió, por ejemplo, en una auditoría, ahora son cada 2 años, pero ya sabemos que tenemos una carpeta que no va a cambiar los planos, a menos de que se presente una remodelación. No van a cambiar los registros de autorización de la gente, tampoco van a cambiar, pero hay otros que sí,
y ya terminan siendo más pequeños. Entonces estamos hablando de pólizas, de seguros, de vertimiento. Entonces yo me uno muchísimo a la filosofía del procedimiento que nos está mencionando Gabriel, de organizarla y optimizar todos los procesos. ¿Por qué? Porque estamos o estábamos en algunas ocasiones desaprovechando equipo y talento humano, ordenando carpetas en acetas y en folio, cuando lo podemos hacer una sola vez y muy bien organizadas en un servidor o pues bajo la custodia digital que la organización determina. Así es. Gabriel, y existen muchas, ya hoy en día, muchas compañías que han desarrollado software para el almacenamiento de este tipo de documentos, ¿no? Y es importante porque, pues, significa una inversión clara que deben hacer las estaciones, pero tiene muchos beneficios, ¿no? El ahorro del tiempo, la toma de decisiones oportuna y demás, ¿no? Tenemos un gráfico que usted preparó haciendo como un pequeño resumen de estos beneficios que trae la digitalización de la información. Si lo podemos poner, por favor, para que nos lo explique Gabriel. Yo voy muy en línea y quiero rescatar dos cosas que dijo Iván. Realmente, hoy en día las organizaciones están y las personas pasan, pero las organizaciones quedan. Entonces, es muy importante tener la trazabilidad de las cosas, el manejo de la información, el manejo de la toma de decisiones. Entonces, esta imagen que yo tengo acá nos permite ver un escenario ideal donde desde el mismo dueño, es su administrador o sus personas que están ahí, tienen la facilidad de conocer la información de primera mano, ¿cierto? Pueden entrar, mirar, revisar. Hoy en día, como tú lo nombras, Mauricio, hay software que nos generan alarmas. Hay compañías que ya tienen sus software tan desarrollados que nos capacitan, que nos enseñan a distribuir la información y a manejarla de una manera adecuada. Y esto lo que hace es permitirnos tener un escenario ideal donde no vamos a tener perjuicios con nuestra documentación y en nuestra operación, que creo que es lo más relevante para una estación de servicio. No dejar de operar. No dejar de operar. Usted nos presentó también este gráfico del proceso de gestión documental, ¿cierto? Usted nos dividió aquí en 7 bloques, 7 partes para que nos lo explique, Gabriel, por favor. Ok. La gestión documental está dividido en 7 grandes escenarios. 1, que es la captura de la información. 2, la calificación de archivos. La clasificación. Sí, señor. Aquí es donde yo determino en qué parte va a ir mi documento. Si es un documento recurrente de renovación, si es un documento de no renovación, si es un documento que lo saqué por primera vez y única vez como el uso de suelos para poder construir mi estación. Aquí me define eso. Tengo el acceso y recuperación de la información. Tengo la conservación de la información. Esto es muy importante. Hemos vivido casos, o vivimos ahorita en Medellín, un caso donde un empleado trabajaba en una estación de servicio y lo encontramos con el fraude de la estación. Estaba robando. Estaba robándose los documentos de la estación. Sí. Este señor lo que hizo fue llevarse los documentos. Llegamos al punto que nos tocó generarle una demanda al señor. O sea, se llevó los documentos físicos en papel. Físicos en papel. Ajá. Nos tocó generarle una demanda a este señor. La conciliación con el señor fue: retíreme la demanda y le devuelvo los documentos. Pero detrás de todo esto, el señor estaba buscando era una prima o un beneficio. Beneficio económico. Económico para poderlo hacer. Entonces, si nosotros hubiéramos... Secuestró los documentos. Secuestró los documentos. Caray. Si nosotros hubiéramos tenido este escenario totalmente organizado, pues realmente no hubiera podido pasar esto. Ahora bien, también nos pasa mucho que la carpeta está aquí, se riega, la señora se descuida un café o algo y los documentos se van dañando y se van perdiendo. Entonces, es muy importante la conservación, la seguridad de la información. La seguridad de la información es clave, muy clave. La distribución y la eliminación, porque hay cosas que ya en el tiempo no necesito. Y que de pronto tener información que ya no me sirve, lo que me hace es tomar malas decisiones. Sí. Bueno, a esta hora de la mañana, 10:29, tenemos la primera encuesta. Usted muy atento allá al chat, le va a llegar la encuesta y le vamos a hacer esta pregunta. ¿Sabes que la gestión documental es auditada por diferentes entes de control? Responda A si es sí, responda B si es no. Y ya comentamos el resultado de la encuesta. Tenemos otra invitada a esta hora de la mañana, doctor Iván, usted que está ahí tan atento con nosotros. Tenemos una invitada desde la ciudad de Medellín. Está Liliana Hoyos, desde la estación de servicio
Mayoral, en la ciudad de Medellín. Liliana, buenos días. Bienvenida a Canopy en Vivo, Conocimiento Sin Techo. Buenos días, ¿cómo están? Liliana ya es una cara conocida para sus amigos de Canopy en Vivo porque nos estuvo acompañando por aquí hace un par de meses, ¿cierto? Pero es curioso que por distintos caminos volvimos a llegar a Liliana porque nos la referenciaron como una experiencia exitosa de gestión documental. Cuéntanos, Liliana, ¿cuál ha sido su experiencia en el manejo de los documentos de la estación ahí del Terper Mayoral en Medellín? Y ¿cuáles son las lecciones que usted ha sacado de todo esto? Bueno, difícil. Yo ya llevo casi 21 años en el tema y cada día sale un documento nuevo y cada año un documento nuevo y es impresionante la cantidad de documentos que tenemos que generar aquí en las estaciones de servicio para mantener un buen funcionamiento. Es difícil y la memoria ni siquiera nos da a veces para recordar todo. ¿Qué trucos utilizo yo? Bueno, muchos de los que estaba hablando del doctor Iván, que es empezar a seleccionar por carpetas. Eso lo aprendí con el transcurso de los años, empezar a seleccionar por carpetas y tener en el computador carpetas los documentos, que si los certificados, que si estoy haciendo un trámite en específico, abrir una carpeta para este trámite. Y una herramienta súper buena es validar el SICON, tanto de GNB como de líquidos, estar validando cómo están las alertas. Les voy a decir una anécdota, una que fue fuerte. Sí, Un cuéntenos. día ¡pum!, se apagó el gas y yo, Dios, se apagó el gas. ¿Y por qué? Y me salía una cosa extraña por allá y yo no entendía qué había pasado y yo decía, ¿pero qué hice? ¿Por qué no funciona? ¿Qué pasó? Y empiezo a buscar y sí, había un documento que supuestamente yo no había enviado, pero gracias a que tenía la precaución de yo haber tomado el pantallazo y todo eso fue cuando existió la nueva actualización del SICOM. Yo había tomado el pantallazo, había guardado el correo de aceptación y empecé y me pegué a llamar, venga, vea, es que yo sí lo tengo, mire la fecha, mire el código, cogí el pantallazo, así, perdí 5 horas, pero Caray. por el hecho de yo haber guardado ese pantallazo y eso, nos dieron prioridad y a las 5 horas nos habilitaron el servicio, pero era un viernes y me dijeron, no señora, son 5 a 6 o 7 días hábiles, usted no mandó y empecé a buscar, Dios mío, sí lo mandé, sí lo mandé. ¿Usted sabe lo que significaba 5 o 6 días hábiles perder venta? Sí, sí, claro. Eso es una implicación muy grande. Sí, eso fueron 5 Liliana, horas de mucho estrés. una preguntita. ¿Dónde tiene almacenados sus documentos? ¿Ya no usa papel o sí, o todavía? Ay, yo me aseguro y me contraseguro. Tengo papel. Guardo en carpetas, guardo en el servidor y guardo en la nube, porque ya me pasó que me hackearon el servidor también y entonces aprendí que no se puede quedar en el servidor. Definitivamente no se puede quedar en el servidor. Hay que hacer una copia en la nube y realmente es muy barato, señores. Es muy barato la nube. Eso no son ni 100.000 pesos anuales y mantienen los archivos. En serio, menos de 100.000 pesos anuales. Yo estaba imaginando 1.000.000 de pesos por lo menos. No, no. Menos O de sea, 100.000 pesos anuales cuesta guardar copias en la nube e irlas actualizando. Liliana, en su experiencia, ¿qué consejo, un tip, solamente uno, deme uno, que usted le diría a las estaciones de servicio que nos están viendo y nos están escuchando a esta hora de la mañana? ¿Qué le diría usted relacionado con el adecuado manejo de los documentos en la estación de servicio? Carpetas y orden, Carpetas y orden. ¿Sí? no más. No más. Y con eso uno falla, porque no voy a decir lo mismo que el doctor, que llega este permiso y uno, señor, porque a veces también se lo piden a uno con otro nombre. Y uno, Dios mío, ¿qué es ese documento? Y empieza uno y me ha tocado y le digo, venga, explíqueme qué debe decir el documento a ver si yo le entiendo qué es lo que me está pidiendo. Dice, no, es tal cosa. Y yo, pero yo lo tengo con este nombre. Venga, así es.
Es difícil, es muy complicado, pero Sí, carpetación es lo único. petas y orden. Bueno, y las cuatro facetas que nos da Gabriel, doña Liliana, de organizarlo, ¿no? Ella tiene el papel, tiene las carpetas, tiene el servidor local, pero además tiene los documentos en la nube, ¿no? O sea, por Sí, cualquier lado usted está asegurada. me contraaseguré por lo que te estoy diciendo, porque 21 años no han sido en vano. Así es. Estas canitas no nos han salido un día, ya me han tocado. Como le dije, que me apagaran el servicio, que me hackearan el servidor, que me enloquece, ya me ha tocado aquí las enloquecidas y empezar a escarbar y a buscar, Dios mío, ¿qué hago? Pero todo ha servido para mejorar. Es lo que dice, cada experiencia te ayuda a generar nuevas cosas y mejorar. Ajá, cada experiencia trae su aprendizaje. Liliana, pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros tan positiva del manejo documental ahí en la estación Terpel El Mayoral, en la ciudad de Medellín. Gracias por atendernos la invitación, Liliana, y de canas nada, ¿no? El cabello muy lindo. Gracias, hasta luego. Feliz día. Bueno, chao, Liliana. Doctor Iván, lo vi reírse ahí con el comentario de Liliana. ¿Qué le causó gracia? Tantos, tantos, porque Él está no, pues, es tirado. que eso lo vive eso lo vive uno en el día a día, en GNB, en líquidos, con el montallantas, con un SEA, no sé, a los funcionarios públicos les da un día por llegar y decir, sobre todo acá en las estaciones de Bogotá, Ujú. oiga, ¿usted ya se registró en establecimientos seguros, establecimientos saludables? Y uno, ¿qué? Sí, es que cuando nosotros venimos a hacer unas visitas les dejamos un formato azulito en donde les decimos que está aprobado y tiene un concepto favorable. Sí, Sí, Sé que se va a congelar la imagen. claro. claro, sí, es así. O sea, no, entonces uno queda como miércoles. Acudo también a lo que dice Liliana. Hay que ordenar las carpetas. Nosotros tenemos, bueno, qué pena, me remito todavía en presente. Con Cenetic hay una frase de mi mentor que es José Luis y es papelitos hablan. El papelitos hablan no es solamente tenerlo en el físico con la carpeta que en efecto en cada una de las estaciones es un proceso muy sencillo. Eh, Físico, original, en el archivo general de la compañía, copias en la estación de servicio. Sumado a eso, la digitalización efectivamente en el servidor, en la nube y en discos externos de backup de 1 tera. O sea, por todos lados teníamos que blindarnos. ¿Por qué? Sí. Porque muchas veces llegan las entidades de control y de seguimiento y el administrador pues levanta la mano y desafortunadamente la persona que está a cargo de cuidar la información, de estar pendiente de la información, no está en la oficina o se le dificulta el acceso al servidor, entonces ahí se puede presentar el incumplimiento de la presentación del documento que lleguen a pedir. Sí. Entonces, por eso nos remitimos a tener varios escenarios de backup y de control documental. Sí. Un tipcito para destacar, y fue algo que hicimos en su momento, las alertas en el Outlook, en el Gmail. Eso le sirve a uno En el muchísimo. correo electrónico, sí. Sí, eso Bueno, sin duda fue un factor eso puede ser diferencial. interesante. Sobre las alertas vamos a volver. Gabriel, ¿por qué es importante tener este tema de la gestión documental en las estaciones de servicio? ¿En dónde radica la importancia? La importancia radica en que es una forma de controlar, tener eficiencia y cumplimiento. Entonces, cuando yo hablo controlar, estoy viendo que mis documentos estén totalmente al día, que estén organizados, que estén totalmente organizados y al día. Cuando hablamos de mejorar, tenemos la mejor. Sí. Cuando hablamos de mejorar, tenemos el tema de la mejora en la operación, la mejora en los resultados, la mejora frente a las entidades, porque no estoy teniendo tropiezos para mi normal operación, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos, incluso esto me puede afectar hasta en el servicio al cliente, porque cuando a mí me cierran una estación, me bloquean mi código SICON y tengo un cliente frecuente, pues lo estoy empezando a perder, porque él ya va a empezar a sentir que no tengo una constante operación para él.
Entonces también me permite mejorar mi calidad de servicio hacia los clientes. Y por último, creo que el cumplimiento normativo para todos es claro, que llegó hoy una entidad de control a revisarnos, que llegó el municipio, que llegó El ministerio, no sé. la Secretaría Hay de tantas, Ambiente. sí señor, hay Sí. tantas, y lo importante es tenerlo todo debidamente organizado para poder decir, mira, aquí está. Adicionalmente no me obliga a estar en la estación. Yo puedo estar en cualquier parte y sencillamente el señor, a través de un chat, descargando mis arts, puede encontrar toda la información en línea en la estación de servicio. Ok. Quiero invitarlos a ver la segunda parte del video donde explicamos la importancia de la gestión documental en las estaciones de servicio. La gestión documental no es opcional, es un requisito legal y operativo que toda estación de servicio en Colombia debe cumplir. Sin ella simplemente no puede operar. Cada documento, desde licencias ambientales, pólizas de seguros, permisos de construcción, certificados técnicos y planes de contingencia, son piezas fundamentales que sostiene toda la operación de la estación de gasolina. Estamos hablando de más de 200 documentos exigidos por normativas como el Decreto 4299 de 2005, la Resolución 40198 de 2021 y los procesos de certificación. Si alguno de estos documentos está vencido o en desorden, el riesgo es inmediato. SICON puede bloquear su estación de gasolina y cuando eso pasa, cada día cerrado equivale a pérdidas económicas enormes. Por eso, la gestión documental no es un trámite más, es la columna vertebral de la continuidad de su negocio. La continuidad del negocio, de eso depende que esto funcione bien, ¿no? Usted me iba a hablar de la documentación, Gabriel, para que miremos un poquito más en detalle esa documentación que requieren las estaciones. Miremos las piezas que preparamos para eso. Más de 200 documentos, es increíble, ¿no? Y estamos hablando de la operación, pero no estamos hablando desde el momento cero. Sí, claro. Aquí es importante resaltar que cuando yo decido iniciar con un proyecto de estación de servicio, desde el día 1, yo ya estoy haciendo documentación. Tengo que hacer unos permisos para uso de suelo, tengo carriles de aceleración, desaceleración, tengo que empezar a hacer mis licencias, tengo que iniciar por un presupuesto de obra, tengo que iniciar con una planeación, tengo que iniciar con un contrato de un mayorista, y todo esto, hasta el día que SICON me da el código, son más de 200 documentos. Caray, no me imaginé que fuera tanto el número porque usted tiene el número de documentos, ¿no? Porque usted tiene que verse con todas estas entidades, ¿no? Sí, total. Todas estas entidades hoy en día me regulan. Todas estas entidades están en capacidad de pedirme documentos. Bueno, hagamos la sección ahí con la empresa aseguradora, que también de alguna manera me regula, porque si yo voy a hacer alguna reclamación, tengo que cumplir con una serie de documentos. Reunir evidencias. Y evidencias y requisitos para poder que la aseguradora me pague o me reconozca. Entonces, todos los demás sí son entidades a las cuales yo tengo que presentarles documentación. Sí, ahora que usted mencionó lo de la aseguradora, es claro que para que una reclamación por un siniestro pueda prosperar, usted tiene que anexar toda la documentación debida que le va a pedir la aseguradora, porque la aseguradora no le acepta un testimonio oral, no, tiene que guardarle a usted Claro. las pruebas exactas de que usted venía obrando correctamente. Cumpliendo con la ley. Y cumpliendo con la norma. Y con la norma. Es muy fácil hoy en día que un accidente laboral, un accidente ambiental, me pueda prácticamente la sanción, cerrar la estación. Porque la aseguradora no me responde si yo no cumplo con los requisitos, si yo no he cumplido con la bitácora, con todo el procedimiento que ellos me piden para hacer, y lo tengo debidamente guardado y almacenado con su proceso, con su, ¿cómo lo explico yo aquí? Que cada cosa tenga su evidencia. Si yo hice una capacitación de seguridad en el trabajo, entonces venga, aquí está el acta, aquí está la firma, aquí están los listado de asistentes. Que si hice la capacitación de derrames, venga, aquí está todo. Y con todas esas evidencias y con la frecuencia que me pide la ley, yo esté cumpliendo con las cosas. Sí, muy importante. Doctor Iván, la gestión documental claramente está basada en el 4299 de 2005, que es el que rige un poco la actividad de la distribución minorista de combustibles, y el reglamento técnico, que es la resolución 4198. Doctor Iván, expliquemos un poquitico por qué está fundamentada esta gestión documental en estas dos normas tan importantes para el sector.
Me voy a basar más en la 40198. ¿Por qué? Porque la 40198, uno como estación de servicio y como minorista, puede que el comentario no vaya a ser de total agrado. Pero lo que permitió fue blindar, como decía Gabriel, a que todos los procedimientos y todas las actividades desarrolladas y ejecutadas en la estación de servicio tuvieran trazabilidad. Desde la compra del componente, en caso tal de una reclamación a futuro, Dios no lo quiera, desde la compra del componente hasta todas las actividades y gestión de capacitación para el personal. Entonces, la 40198 sí ha sido progresivamente más compleja. Este año inclusive tuvo la implicación de las estaciones de servicio que no tenían pozos de monitoreo, hacer la perforación de los pozos de monitoreo. Eso no deja de costar millones de pesos, pero radica en que todos los documentos que nos está pidiendo esa resolución, si el día de mañana llegase a pasar algo, nos permiten blindar el establecimiento de comercio y volvemos a hablar, generarle sostenibilidad en el tiempo a la estación. Hablemos casos de, por ejemplo, las pólizas muchas veces ni siquiera son aceptadas en el ministerio, porque uno supone que subió la póliza de correcta manera y resulta que si no le adjuntó el soporte de pago, ahí yace el tema de la trazabilidad, y si uno no sube el soporte de pago, la estación de servicio puede ser ya, ¿cierto? Sí. Entonces, para mí el marco normativo, porque lo vivimos, fue supremamente complejo en la transición de la 1073 a la 40198, pero al día de hoy, con todo lo que enmarca esa resolución, podemos sentirnos absolutamente seguros de que todos los procedimientos dentro de la organización se están llevando de correcta manera. Llámese con las inspecciones educativas, llámese con el cambio de componentes, los preoperacionales, las capacitaciones. Sí, así es, doctor Iván. Tenemos resultados de la encuesta 1, Gabriel, doctor Iván. Le preguntamos a la gente, ¿sabes que la gestión documental es auditada por diferentes entidades? Sí, dijo el 73% y no, dijo el 26%. Creo que la mayoría de las personas tiene claro que la gestión documental es auditada por diferentes entidades del sector. Y vamos a hacer la segunda pregunta de una vez para conectar acá y ya seguramente más la gente ya tiene la respuesta muy clara. ¿Cuántos documentos necesita una estación de servicio en Colombia para poder operar? Entonces, responda A si son 30, responda B si son 50, responda C si son 100, o responda D si usted cree que son más de 200 documentos. Por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, iremos a ver el resultado de la encuesta. Tenemos invitado a esta hora de la mañana. Saludamos desde el país de El Salvador, de San Salvador, al señor Alfonso Huertas, propietario de la estación de servicio La Variante de Chía, que está por allá en San Salvador. Doctora, señor Alfonso Huertas, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Canopy en Vivo Conocimiento Sin Techo. ¿Cómo está, don Alfonso? Muy buenos días para todos. Muy bien, sí, señor. Primero, perdóneme Aquí, como bien lo dijo. Perdóneme la Señor, intervención, quería preguntarle, ¿qué hace usted en San Salvador? pues la vida nos da la oportunidad de llegar a invertir acá a través de una convención que hizo Chevron Texaco en Colombia. Me invitaron a Austin, Texas, y de ahí conocí varios gerentes de Centroamérica. Y pues realmente me han dado la oportunidad de ingresar a un país bonito, seguro, con una ambición inmensamente grande de querer crecer acá, de ver que las estaciones producen dinero. En Colombia no producen dinero. Aquí los inversionistas son muy amigables con el gobierno, en Colombia somos enemigos del gobierno. Entonces definitivamente uno va viendo donde el sol mejor caliente. Sí, así es. Uno se arrima al que mejor árbol le Al dé, ¿no? mejor árbol. Al mejor árbol, sí, al mejor al que Sí, más señor. sombra le cobije, ¿no? Es lo que dice el dicho. Ya estoy como el Chapulín Colorado. El dicho como que dice así, que la mejor sombra, el mejor árbol que arrime es el que mejor le dé sombra. Exactamente. Don Alfonso, hablando un poco de este tema de la gestión documental,
Usted ya tiene un parámetro de comparación porque usted está en el proceso de montar una estación de servicio en El Salvador y usted tiene una o dos estaciones, entiendo, aquí en Colombia, ¿cierto? Y ya lleva bastantes años No, en ese proceso, ¿no? en el gremio, sí, yo pues Sí. para hacerles un resumen más corto, yo arranqué siendo empleado de Chevron, por eso de estar aquí. Mm, Segundo, en el año 2004, a finales del mes de junio, ingresé a ser empresario en Colombia con una mano de dificultades terribles. Pero bueno, nos sostuvimos en el tiempo y alcancé a tener 13 estaciones. Le he venido vendiendo a los mayoristas las estaciones porque pues en Colombia ya ha dejado de ser negocio por el tema de su tramitología, que como bien lo decían los otros compañeros, para abrir una estación en Colombia yo creo que se van más de 200 documentos, arrancando desde el momento cero. Lamentablemente los entes no ayudan, el gobierno no ayuda, tienen personal no idóneo en el tema de la tramitología. Si nos vamos a hacer una estación de servicio en una vía nacional, nos piden que permiso de ubicación, que la resolución 716 para la construcción de los carriles. Y lamentablemente todo esto se ha vuelto muy engorroso. Entonces uno arranca desde sacar un uso de suelo, luego de sacar una licencia de construcción, luego de hacer toda la cantidad de estudios de topografía, porque si el terreno está muy abajo, que si está muy arriba, luego toda la parte documental en el tema de las corporaciones ambientales, que hoy en día se ha vuelto un tema difícil, engorroso. Posteriormente, que la certificación con el ente que lo va a regular a usted, con Icontec, Veritas, etcétera. Y luego con el trámite del código SICON, que no es fácil, ¿no? Porque entre ir y venir, ahora se convirtió en Colombia que fácilmente podemos llegar a abrir un negocio a los 2 años y medio, porque el código SICON, que era uno de los más fáciles de tramitar, ahora resulta que se demora 6, 7 u 8 meses, con una inversión de más de 5.000 millones de pesos quietos, sin producir nada. Cuando usted se endeuda con los bancos, se le vuelve la cuenta regresiva. Entonces, por eso que ya se ha perdido la voluntad y la confianza de invertir en Colombia. Don Alfonso, usted ahora que tiene parámetros de comparación en ese tema de la gestión de documentos, ¿cómo le ha ido en ese tema ya en El Salvador? Pues yo que estoy primíparo, estoy apenas haciendo el curso, pues hay algunos entes que son más rápidos, otros que son más lentos, pero digamos que aquí no existe ningún nivel de corrupción. Lamentablemente en nuestro país para cualquier trámite son las coimas. Si usted se niega a hacerlo, pues los procesos se demoran muchísimo. Aquí nada se paga, acá todo es legal, aquí el que vaya a intentar sobornar a una persona lo echan a la cárcel, y eso hace de que el proyecto pues tome la seriedad que debe tomar, y en algunos casos los tiempos son más cortos que en Colombia y en otros de pronto se extiende un poquito más, pero en resumidas cuentas sí es más rápido acá que en Colombia. Sí, mucho más rápido, mucho más ágil. Y la preparación suya en su estación, don Alfonso, digamos que qué lección aprendida, particularmente en el manejo de los documentos, en lo que es la gestión de los documentos en su estación. ¿Usted qué lección nos puede compartir? Pues uno generalmente contrata un buen equipo, ¿no? Como para que darle un mejor servicio al cliente, como para que haya mayor confianza en la venta de su producto. Y uno trata de conseguir profesionales idóneos. Por ejemplo, por el caso de Iván. Iván ya lleva un recorrido de 20 años en el gremio, y el hombre se mueve bastante bien y conoce muy bien del tema. Yo que soy como del otro lado, lo que hago es contratar a las personas idóneas para que me ayuden a agilizar los trámites. Realmente llegué a tener 13 estaciones de servicio en Colombia. Estuve en el plan de expansión con Primax, 5 años. Fui escogido entre los 12 dealers que, digamos, a nivel nacional de tantos, escogieron 12. Mm. O sea, usted hizo una inversión que dio La sus de resultados capi- finalmente. Sí, sí, señor. Por falta de capital no pude crecer más porque alcancé a verle a los bancos más de 28.000 millones. Decidí ir vendiéndole a la mayorista las estaciones, me quedé aproximadamente con 6 y estoy terminando una en Pacífico 3, pero le sumo a la experiencia de Pacífico 3 con los entes, por ejemplo, la ANI.
La ANI es un ente tremendamente complicado. Bueno, parece que tenemos problemas ahí Se de convierte comunicación. se Sí, convierte en enemigo de ellos. Llevo 2 años tratando de sacar una resolución de carriles. Afortunadamente el terreno tenía acceso directo a la estación y digamos, ya estoy al último paso del Chicón y seguramente que voy a tener toda mi documentación y listo para vender, pero los mm, señores de Pacífico 3, los de la concesión, los empleados se creen dueños pues de la concesión y en vez de hacer de que uno inversionista llega a generar confianza, a generar empleo, a ayudar al desarrollo de esa zona, resulta que no. Y caso contrario, el alcalde maravilloso, el doctor bueno, de Belarcázar, maravilloso, un alcalde correcto, con esto, con honesto, con deseos de que llegue inversión. La ANI no, la ANI se cierra, la ANI se demora 30 días hábiles en contestar cualquier preguntita, cualquier dificultad que se presenta, que se convierte en esos 30 días hábiles en 45. Y ya le digo, llevo 2 años tratando de que me entreguen el 716 y no ha sido posible. Entonces yo sí bueno. invito a ustedes que nos están ayudando a ver cómo hacemos que estos trámites se vuelvan más cortos, a que seamos más proactivos, porque pues así cuando va a crecer el país se va quedando atrás, 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 y uno echa para otros países que le dan la posibilidad de inversión y le dan la confianza de progresar. Entonces yo estoy en ese tema y Ok, seguramente sí. voy a venir terminando aquí. Don Alfonso, le agradecemos muchísimo que haya compartido su experiencia con nosotros. Le deseamos la mejor de las suertes allá en El Salvador, en ese proyecto que inicia usted allí. Y como siempre lo decimos, que su estación de servicio allá sea un ejemplo de lo que hacemos también los colombianos en otras regiones de América, en este caso. Muy amable, don Alfonso. Muchísimas gracias. Un buen día para todos y gracias por permitirnos explicar estas experiencias. Buen día. Bueno, saludos de don Iván. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Igual. Bueno, gracias, don Bueno, Alfonso. hasta luego. Bueno, una visión más crítica, por supuesto, vista del otro lado también queríamos sopesar también las opiniones de distribuidores minoristas que se enfrentan también a muchas dificultades es que la tramitología y el otro tema que menciona el doctor Iván, don Alfonso, la corrupción muchas veces no nos deja prosperar, ¿no? Es que se acordaba don Alfonso de la asesoría del doctor Iván porque él que también contrata profesionales. Yo creo que sacando lo bueno de lo que él dice, sí, claramente este tema de la gestión documental lo tienen que manejar profesionales, ¿no, Gabriel? Totalmente de acuerdo. Realmente, volviendo al punto anterior, las empresas hoy en día nos capacitan y tienen profesionales idóneos que nos llevan a sacar estos proyectos adelante. Como decía don Alfonso, a él le ha permitido tener su organización, que unas entidades como los bancos que son difíciles en Colombia, le presten 28.000 millones de pesos para poder crecer como persona Y hacer empresa, ¿no? y hacer empresa. Que es lo difícil. Doctor Iván, comentarios de lo que decía don Alfonso, así rápidamente, por favor. Rapidísimo. El tema de la corrupción y de la, ¿cómo decirlo? Inexperiencia y contratación a dedo de funcionarios en el ministerio, sobre todo en SICOM, le genera mucho lastre al empresario. Y punto número uno. Y punto número dos, a través del caos, yo creo que uno adquiere muchísima experiencia y es lo que se está viendo en este momento con lo que está desarrollando don Alfonso fuera del país y que en su momento yo también tuve la oportunidad de vivir y experimentar en Perú, porque la compañía con la que yo trabajaba, con Synergic, tuve la oportunidad de abrir 2 unidades de negocio, 2 estaciones de servicio, y allá hay un ente regulador que se llama OSIMERMIN. Y si bien es cierto, también hay niveles de corrupción y de malos manejos administrativos para el sector de los hidrocarburos y de las estaciones, esa organización es totalmente transparente y ellos también lo llevan a uno a ser organizado con el tema y la gestión documental y de procesos para la creación de una estación de servicio y la puesta en marcha. Entonces, si usted, por ejemplo, pasa su cronograma de boda y dice, el día 25 de septiembre voy a fundir placas,
Maestro, le cuento que el 25 de septiembre muy seguramente puede estar llegando esa entidad a revisar si usted está utilizando la mezcla correcta y si está llevando a cabo ese procedimiento en las fechas en las que usted está diciendo que lo va a hacer. Entonces, miren que no es solamente lo que estamos trabajando acá el día de hoy, sino que a nivel externo uno también puede llegar a evidenciar. El proceso documental es absolutamente crítico en cualquier país, en cualquier organización, y si nosotros no nos ponemos las pilas con eso, definitivamente no vamos, esa es la palabra del día de hoy, no vamos a darle sostenibilidad al negocio y se va a empezar Así a es. perder plata. Así es, doctor Iván. Bueno, pero eso tiene amenazas, ¿no? Hay consecuencias de no hacer una buena gestión de documental. Miren esta imagen que nos compartió Gabriel. La amenaza invisible para las estaciones de servicio. No, nosotros lo que no queremos es ver ese día, ¿no? Sí, Mauricio, total. Esta es una estación de servicio que fue sellada en Bogotá, pues sencillamente por no cumplir por su normatividad, por cumplir con cosas mínimas. Llegaron, la visitaron y no cumplía con la calibración de la estación de servicio. Sí, el tema de la verificación metrológica, que es tan importante, ¿no? Exacto. Y mire, ese es el día que no queremos. Tenemos la tercera parte del video para mostrarles a qué nos vemos abocados si no realizamos una gestión eficiente de los documentos en la estación de servicio. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Sabías que una estación de servicio en Colombia necesita tener más de 200 documentos vigentes? Que las sanciones por incumplimiento pueden ir desde 10 hasta 2.000 salarios mínimos y que incluso SICON puede bloquear su operación por falta de un solo documento. En otras palabras, su estación está en riesgo permanente si no cuenta con un sistema de gestión documental sólido y confiable. Ahora, imagine esto. Su estación de gasolina está trabajando con normalidad. Los carros entran y salen. El personal cumple su labor. Las ventas fluyen. De repente, llega una visita de inspección. El funcionario pide un documento específico, la póliza de seguros, el plan de contingencia, el certificado ambiental, y descubre que está vencido. En ese mismo momento, al inspector enviar el reporte, puede haber un bloqueo por parte de SICON. Posteriormente, suspender su código. Eso significa que su estación queda bloqueada, sin posibilidad de vender un solo litro de combustible. La reactivación no es inmediata. Puede tardar días o incluso semanas en trámites, requisitos y validaciones. Mientras tanto, su estación de gasolina está apagada, sus clientes se van a la competencia y cada día detenido se traduce en pérdidas millonarias. Un solo documento puede convertirse en la diferencia entre una operación estable y un cierre forzoso que golpea directamente sus finanzas y la reputación de su negocio. Así es, las pérdidas económicas se vienen a granel si yo no tengo una gestión adecuada de los documentos. ¿Cuántos documentos necesita? Le tengo el resultado de la segunda encuesta. ¿Cuántos documentos necesita una estación de servicio en Colombia para poder operar? 30 documentos, 0%, 50 documentos, 13%, 100 documentos, 6% y más de 200, el 80%. Creo que la mayoría de la gente entendió que el mensaje que era más de 200. Tercera encuesta y última, le vamos a preguntar a la gente cuáles son los documentos que, si no se diligencian oportunamente, pueden bloquear su estación de servicio, porque queremos evitar ese momento precisamente que llegue el bloqueo o el cierre de la estación. A, el certificado de conformidad. B, el sistema de seguridad y salud en el trabajo. C, el plan de contingencias y emergencias. Y D, todas las anteriores. Usted vote ya y ya reseñamos el resultado. Gabriel, hablemos de la lista de los documentos requeridos. Mire, Gabriel trajo esta imagen. Esos son documentos de Excel, un listado de Excel. Tiene 6 páginas. Sí, señor. Ahí están los más de 200 documentos que requieren por segmento, o sea, por área. Sí, señor. ¿No? Tal cual. Son muchísimos. Bastantes documentos. Desde el primer momento que iniciamos son muchísimos documentos, pero yo quiero que todos entendamos o lo cuantifiquemos un poco. ¿Cuánto vale eso? Si yo tengo una estación de servicio que firme con una mayorista hoy 40.000 galones, de acuerdo a la región del país y en su ubicación, pueden estarle costando sus documentos alrededor de entre 200 y 350 millones de pesos. Eso es mucha plata. Muchísima plata. Que si lo traducimos, eso en galonaje real de venta, y si vamos a vender los 40.000 galones, si estamos hablando que es una estación de 200 galones, nos cuesta 85 pesos por galón la inversión inicial que hicimos solamente en documentos. Caray, eso es mucho.
Pero si estamos hablando de una estación de 300 millones de pesos, 350 millones de pesos en documentación, estamos hablando de 145 pesos por galón en venta en el periodo de los 5 años. Entonces esto es un cojonal de plata para que nosotros no le pongamos cuidado a realmente algo que nos puede parar la operación y que nos genera pérdidas indirectas como es esto, porque nunca lo cuantificamos, no lo tenemos en cuenta, pero realmente nos está afectando en la caja. Veamos rápidamente el número de segmentos, de documentos por segmento para que tomemos nota de eso. Mire, documentos generales son 30 documentos por el área, ¿no? Combustible líquidos 37. Controles de la Superintendencia de Industria y Comercio del SICON, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 57 documentos, Registros Ambientales 24, del ente certificador 33, de la parte contable y tributaria 13 documentos, Proceso Estándar de la Industria 9, otras obligaciones 2 y registros y evidencias 92. Usted hace énfasis en que el grueso de documentos están en registros y evidencias, ¿no? Que es básicamente la bitácora. La bitácora de la estación de servicio. La bitácora que lleva en la estación de servicio, ¿no? Sí, señor, pero realmente estas evidencias son, volviéndonos un poco a lo que hablaba Iván y también expresábamos ahora, esto nos permite poder operar. Realmente si nosotros tenemos un accidente, si tenemos un derrame, si tenemos muchas cosas que nos pueden pasar sin imprevistas, accidentes, lo que como lo queramos llamar, nos puede llegar a bloquear la estación de servicio. Por eso la importancia de manejar los documentos completos y sobre todo las evidencias de todo lo que estamos haciendo en la estación de servicio, porque realmente de alguna manera nos blinda y nos protege hacia más adelante. Doctor Iván, ¿está por ahí? Sí, señor, presente. Doctor Iván, ya para despedirlo, un mensaje relacionado con este tema de la gestión eficiente de los documentos que usted quiera compartir con las estaciones, a raíz también un poco de su experiencia de asistencia y relacionada con este tema que ha tenido en diferentes países de América. Bueno, yo era muy parco al tema de la digitalización, seguía en modo viejito, el papelito, la carpeta, la Z, pero evidentemente estamos en un mundo de transiciones importantes y no podemos ser ajenos a eso. La invitación es, de acuerdo a cada estación de servicio, al presupuesto a la mano, arranquen a digitalizar, a dejar registros en PDF, a explorar en la nube, ya sea Gmail, ya sea Outlook. Tienen todavía una capacidad de almacenamiento libre o gratuito y van a ver que solamente con abriendo una carpeta que diga estación de servicio, documentos generales, documentos líquidos, documentos CDA, documentos montallantas, en el momento de una visita va a ser muy amable para ustedes el buscar, encontrar y presentar la información. Tuvimos también hace muy poco un evento en una estación de servicio en donde lo que nos permitió evitar el bloqueo o la suspensión fue, además de la bitácora de seguimiento y de inspección de las instalaciones, el tener en la aplicación del teléfono, en la cámara, cuando se toma la foto de cómo está cada una de las zonas de la estación, con fecha, ubicación de coordenadas. Entonces, es claro que uno puede digitalizar en formato diligenciado, pero nadie le dice a usted que realmente eso es lo que hay como evidencia del estado actual de su estación. Entonces, es también otro tip el hacer la instalación de este software en el teléfono y que cuando hagan las inspecciones locativas se encarguen también de puntos críticos como la zona de tanques, los surtidores, los componentes como breakaway, swivels, queden ahí en foticos y los suban también y los dejen en el equipo. Así es. Doctor Iván, le agradecemos mucho su participación en Canopy en Vivo Conocimiento Sin Techo. Muy amable y suerte con todas sus actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buen día. Iván, buen día. Bueno, Gabriel, tenemos una invitada especial ya al final para cerrar el proceso, pero que es además especialista, que además dirige una compañía dedicada a estos temas de la digitalización de la gestión documental. La doctora Liliana Beltrán, la saludamos. Doctora Liliana, muy buen día, bienvenida a Canopy en Vivo Conocimiento Sin Techo. Buenos días, Mauricio, Sebastián, ¿cómo están? Qué gusto. Bueno, está Gabriel aquí con nosotros. Ay, doctora, perdón, Gabriel, le cambié el nombre. Tranquila, Gabriel Sebastián se llama él.
Doctora Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Queríamos un poco aterrizar este tema en lo que es el proceso específico para una estación de servicio. Usted nos ha preparado unos slides, quisiéramos poder aproximarnos a lo que usted nos quiere compartir para resaltar la importancia de la gestión documental en una estación de servicio. Ya tiene la presentación. Sí, yo escuché detenidamente, estoy aquí desde el principio y escuché detenidamente a Gabriela, Ivana, Liliana, Alfonso, que estaba desde El Salvador, y efectivamente este tema de la gestión documental, que tiene tres patas que me encantaría que para todo el mundo quedaran claros, y es: una cosa es la gestión documental, otra cosa es la digitalización, y un tercer paso al que uno llega es la automatización del manejo de documentos y de información. Para las estaciones de servicio, y como para cualquier negocio, esto no solamente es de cumplimiento normativo, sino que les garantiza la sostenibilidad y la competitividad. Vi durante toda la charla que básicamente todos tienen muy claros los riesgos. Sin embargo, quiero mencionarlos. Uno, por supuesto, todos ven las sanciones legales, los riesgos reputacionales, los riesgos económicos de que me bloqueen, me cierren, se demore, y los riesgos de pérdida de información, que lo mencionó Gabriel en algún momento. Las organizaciones siguen, pero las personas probablemente rotan, y depender a veces de las mismas personas que rotan o de profesionales externos como abogados, contadores, sin el manejo adecuado de la información, pues tiene un impacto importante. Los riesgos ocultos son muchos. Se ha calculado que tener un archivo físico, como decía Liliana, que se aseguraba y lo tenía físico en el servidor, en la nube, le puede costar a una estación de servicio entre 1,5 y 7 millones de pesos anuales, solo para mantener unos documentos a los que probablemente les podría dar otro manejo. Yo quiero que hagan, después de haber escuchado, es mucho dinero, sí. Pero escuché a Gabriel cuánto costaba generar toda la documentación, y creo que esto tiene un retorno de inversión muy importante que vamos a mencionar al final. Yo quiero que todos hagan un ejercicio en este punto, que escucharon a Iván con su experticia, a Gabriel, y se ubiquen en cuál es el nivel de madurez documental de cada una de las estaciones que tenemos hoy aquí conectadas. Hay 5 niveles, hay un nivel desde básico hasta optimizado. Entonces, cada uno, por favor, en este momento trata de hacer un ejercicio. El nivel básico, tengo archivos físicos dispersos, sin control de vencimientos. Los tengo ahí en un mueblecito, y cada vez que alguien me pregunta y todos esos trámites, o alguien llega a hacerme una visita, empiezo a buscar entre unas carpetas. Ese es el nivel básico. El nivel intermedio, tengo unos archivos organizados. Iván decía, tenga unas carpetas, Liliana mencionó las carpetas. Algunos de esos empiece a hacerle copia digital, que eso es muy importante entender, y remarco que una cosa es tenerlos físicos, otra cosa es digitalizarlos, y otra cosa es automatizar. Y para digitalizar y tenerlos físicos tenemos varias normativas que seguramente todos conocen. Entonces, en el nivel intermedio tenemos carpetas organizadas, copias digitales y algún control. Entonces, tengo eso en el Drive, tengo eso en el OneDrive, en el espacio, en el Outlook que mencionaba Iván. En el nivel 3 avanzado, ya tengo un plan de gestión documental, he establecido mis tasas de retención documental, digo cuándo voy a conservar o destruir esos documentos, parcialmente las aplico, algunos documentos digitalizados, y ojo, control de acceso. ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Para qué la usa? Escuché, Gabriel, que encontraste un fraude con documentos secuestrados. Eso es de un impacto enorme. El nivel 4 es gestionado, gravísimo además. Entonces, el acceso a la información es vital. El nivel 4 es gestionado. Entonces, el nivel 4 gestionado es adquirir un software de gestión documental. Un software de gestión documental es el primer paso a la digitalización. Lo implementé, tengo alertas, tengo control para las auditorías, tengo control de quién accede, cómo se actualizan. Y el último paso que me deja a una puerta de empezar a usar las nuevas y virtuosas tecnologías como la inteligencia artificial, que no les oí mencionar nada en toda la charla, y es que si llego a este paso, soy capaz de empezar a incorporar a este negocio de la venta de combustibles las nuevas y virtuosas tecnologías, que no tienen por qué ser
un proyecto enorme, ni ciencia de cohetes, ni grandes inversiones. Puedo en el paso número 5, si es que ya estoy optimizando, automatizar la gestión, producción, control de documentos, reportes y acceder a algo que es el nuevo oro, el nuevo petróleo, la analítica de datos, que me sirva para optimizar mi negocio. Entonces, quisiera que todos hicieran el ejercicio de saber dónde están parados. Muy interesante. Además, esa escala que propone Liliana, pues es una escala realista con lo que sucede en la diversidad de estaciones de servicio. Unas pueden estar en el nivel básico, en el nivel intermedio, otras ya en nivel optimizado. Y de la inteligencia artificial también íbamos a hablar porque es un tema al que hay que pararle bolas y que tiene que ver precisamente con la gestión documental. Pero hablemos de los instrumentos archivísticos claves. ¿Qué es lo clave que tenemos que tener en la parte documental, doctora Liliana? Clave, un programa de gestión documental. Eso no es nada diferente que un documento estratégico que dice, oiga, estos son mis políticas, mis procedimientos, la tecnología que voy a empezar a usar ahora o de aquí en adelante, poco a poco, el paso a paso, los responsables, un manual de gestión documental que es el cómo, es lo operativo y este es el flujo de documentos, estos son los metadatos, que es la información que yo extraigo de esos documentos, las responsabilidades. Y 3 instrumentos claves de la parte archivística: el cuadro de clasificación documental, las tablas de retención documental y las tablas de validación documental. El cuadro de clasificación documental me ayuda a organizar mis documentos de una manera lógica, entre series y subseries. Les doy ejemplos. Una serie es la serie ambiental. La subserie es los certificados de vertimientos, las licencias de emisiones. Puedo tener series legales, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, de metrología, de seguros y crear las subseries. Eso me sirve para tener la información con una manera lógica organizada. Las tablas de retención documental son fundamentales. Ese es un documento oficial que me dice cuánto tiempo, de acuerdo a la normativa, debo conservar documentos y cuándo puedo eliminarlos y salir de ellos y dejar de tenerlos gastando un espacio que me está costando dinero y que es de alto riesgo tenerlo. ¿Y cuáles puedo digitalizar? Ojo que las TDR aplican no solamente para documentos físicos, también aplican para los documentos que se digitalizan. De la misma manera, hay que revisar la normativa. Y finalmente, las tablas de validación documental, que básicamente me permiten saber cuánto un documento es esencialmente conservable, como por ejemplo la licencia ambiental, esa tiene que durar siempre, el certificado que me dieron los bomberos, o cuando es un documento que yo puedo desechar, que básicamente puede ser, por ejemplo, las facturas, las licencias vencidas, los certificados que ya no tienen vencimiento. Eso me ayuda a ir descongestionando. Doctora Liliana, usted hacía la pregunta de por qué y para qué implementar este proceso. ¿Qué podemos decir de eso? No, pues lo han dicho todo el tiempo, Mauricio. ¿Por qué? Hay que cumplir las normas, que son muchas, y las auditorías. Hay que proteger el negocio de sanciones, de cierres, de bloqueos. Hay que reducir costos administrativos, que son enormes, los costos ocultos en este proceso. Y hay que transformar esa información muerta, yo la llamo información muerta en un documento, o inclusive digitalizada, divinamente guardada en una carpeta de Drive, es decir, nadie la puede ver ni hacer nada con eso, buscarla solamente. Hay que sacar esa información de ahí y volver la información clave del negocio que le permita a los gerentes, a los administradores, a los propietarios, como don Alfonso, tomar mejores decisiones de negocio. ¿Para qué? Pues para garantizar disponibilidad, para reducir el riesgo de que se me venzan, de que no pueda atender a una auditoría y para poder tomar decisiones de negocio basado en datos, que es lo que básicamente hoy sustenta la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo de un negocio. Así es. Y esto tiene riesgos y usos estratégicos, ¿no? Ya para finalizar, doctora Liliana. Los riesgos todo el tiempo los han mencionado, creo que quedaron súper claros. Los usos estratégicos. Miren, la data. Ustedes tienen información en esos documentos físicos o digitales de gran valor para entender su negocio. Entender el negocio, cómo se adelantan, cómo optimizan, cómo proyectan, la data que está en esos documentos, la oportunidad de mantenerlos fáciles y la
gran libertad de no necesitar depender de terceros, de personas, de un cajón. Eso hace que el negocio tenga otra forma de llevarse y probablemente tengan mayores posibilidades. Implementar este proceso es muy simple, Mauricio. No sé si quiere cerrar con eso. Sí, así es. Son 3 fases, ¿no? Implementar este proceso es simple, no es ciencia de cohetes, no hay que hacerlo todo el tiempo. Lo primero es hacer un diagnóstico de dónde estoy parado, qué tengo físico, qué tengo digital, configurar una plataforma, ¿cierto? Más allá de la plataforma de gestión documental, configurar una plataforma que me permita conservar, gestionar, generar, firmar documentos en todo momento y implementar flujos que me permitan adaptar esa plataforma al uso de mi negocio como una estación de servicio. Esto no es de alto costo, estos son software que ya se tienen como los que dirige la compañía que yo dirijo. Usted paga un costo anual, puede tener un impacto de ahorros inmediatos entre el 40 y el 60% de costos ocultos y puede tener un retorno de inversión de entre 3 y 6 meses. Que es muy rápido, ¿no? Para la inversión que se hace. Es muy rápido. Así Sí, es muy rápido y yo los invito a que se animen porque como decía Gabriel y como decía Iván, no es ciencia de cohetes, es empezar. Ujú. O sea, esto es una realidad y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo Claro, por hay el que beneficio y la sostenibilidad de las estaciones. Doctora Liliana Beltrán, muchísimas gracias por compartir este conocimiento tan específico y tan puntual con todas las estaciones de servicio que están conectadas a esta hora. Mauricio y Gabriel, con mucho gusto, muy amables. Muy amable. Muchísimas gracias, señora Elena. Buen día. Pues Gabriel, Adiós. vamos llegando al final. La doctora Liliana hablaba de las herramientas de inteligencia artificial y efectivamente muchas empresas ya empiezan a incursionar con el tema de la gestión documental y con el tema de la generación de alertas también, que es un tema sensible porque hay que cumplir con muchos requerimientos, ya lo hemos insistido en muchos de estos temas. Queríamos compartir con ustedes un corto video de una de esas empresas que está desarrollando inteligencia artificial aplicada a la gestión de documentos en las estaciones de servicio. La buena noticia es que ya existe una solución inteligente para evitar estos riesgos. En Flowstay hemos creado el agente Inspector Documental, un sistema basado en inteligencia artificial y automatización, diseñado específicamente para estaciones de servicio. Este agente trabaja así. Toma el listado completo de las fechas de vencimiento de tu estación, lleva un conteo regresivo en tiempo real y te notifica por correo o WhatsApp con 30 días de anticipación antes de que un documento expire. En otras palabras, tú no tienes por qué preocuparte por revisar manualmente fechas o vencimientos. El agente trabaja 24/7 como un auditor virtual, manteniendo tu estación siempre al día. Garantiza que nunca pierdas dinero por una suspensión evitable. Con el inspector documental de Flowstay, usted pasa de la preocupación a la tranquilidad, de la reacción a la prevención, de arriesgar su operación a blindarla completamente. Pregúntate hoy y sorpréndate de lo fácil que es administrar sus documentos y novedades del negocio. Conozca sus vencimientos en tiempo real y garantice que su estación nunca vuelva a detenerse por un descuido documental. Así es, y herramientas como estas hay muchas y que sería interesante poderlas incorporar a la operación de nuestra estación de servicio, así como el inspector documental que nos presentaba Sebastián en este video. Tengo resultados de la última encuesta antes de sus conclusiones. ¿Cuáles son los documentos que si no se diligencian oportunamente pueden bloquear su estación de servicio? Certificado de conformidad, 15%. Sistema de seguridad y salud en el trabajo, 0%. Plan de contingencias y emergencias, 0%. Todas las anteriores, 84%. Creo que también la tenías está clara. muy bien en el resultado. Sí. Conclusiones, 2 conclusiones claras que se pueden llevar las estaciones, Gabriel, sobre este tema de la gestión eficiente de los documentos. Pues yo creo que las 2 conclusiones fundamentales que nos lo dijeron Iván y la doctora Liliana es la facilidad de controlar, de almacenar y tener la seguridad de la información que estamos haciendo para una buena toma de decisiones. Uh-huh. Y una segunda conclusión para mí es que esto se nos convierte en el ADN, en el corazón de nuestra estación de servicio, que nos permite facilitar y nos permite controlar todo desde una forma muy sencilla para tener unos resultados esperados. Así es. Y quiero compartir los datos de contacto de
de las personas que han participado en este programa para que la persona que esté interesada pues los tome. Y insistir también en que este es un tema que tiene como propósito blindar a su estación de servicio, hacerla más eficiente, más sostenible en el tiempo. Y fíjese usted que dependiendo de la arista como usted lo vea, usted lo puede ver como un problema, como un gasto, ¿cierto? Eso es un buen punto. Pero hay que verlo es con el vaso medio lleno, hay que verlo es como una inversión que le va a generar resultados, yo diría casi inmediatos y en el largo plazo también, para mejorar la operación de su estación de servicio. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Canopy en Vivo. No, Mauricio, muchas gracias a usted. ¿Se divirtió? Bastante. Bueno, invitado. El nivel de adrenalina ya bajó. Bueno, ya lo veo más calmadito. Y no deja de darle golpes a la mesa, pero bueno, no importa. Así es la vida. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos extendimos un poquito, pero valía la pena por la calidad del tema que estábamos abordando. Esperamos que su estación de servicio siga siendo cada vez más segura, más eficiente y más sostenible. Para eso trabajamos aquí en Canopy en Vivo, Conocimiento sin Techo. Hasta dentro de 15 días con un tema de interés para ustedes. Chao, chao. Canopy en Vivo. Somos más que energía. Trabajamos en beneficio de los distribuidores minoristas de combustibles. Contribuimos a la sostenibilidad de las estaciones de servicio. Somos la energía que mueve al país.